Capítulo 3. Singularidad F. Un personaje noble. El silencio dominó el minuto siguiente. Frente a Kim, se encuentra un hombre de complexión delgada. Su cabello es blanco como la nieve, mientras que su piel es una extraña mezcla de blanco y negro, y una gema roja sobresale de su pecho. La armadura dorada y la lanza que lo adornan exudan poder y divinidad. Los agudos ojos azules se encontraron con los del héroe, llenos de simple lealtad. Servant, Lancer. Nombre verdadero, Karna. A su lado, un hombre de piel oscura y cabello blanco miraba fijamente a Ritsuka, vestido con un chaleco y pantalones negros, cubierto con un abrigo rojo. Sus ojos parecieron analizar al joven maestro, haciendo que el adolescente se retorciera ligeramente. Servant, Archer. He venido a petición tuya. El silencio de los 4 chaldeos fue roto por el sonido de Kim dando un paso adelante. Soy Kim, encantado de conocerte, Karna. Kim se enfrentó al semidios y le tendió la mano al pálido Servant. Todas las personas en la cámara se detuvieron y observaron el acto. La boca de Olga estaba abierta ante la percibida falta de vacilación o miedo por parte de Kim, mientras que Mash y Ritsuka lo miraban con admiración. El archer rojo simplemente asintió, impresionado por el maestro mayor. Karna se quedó mirando la mano que le ofrecían, la sorpresa en sus ojos solo era visible para los que tenían ojos de águila. Lentamente, el semidios indio tomó la mano y la estrechó. Entonces estos son los héroes de este mundo. Kim miró los 2 resultados de la convocatoria. Mirando simplemente por sus físicos, deberían ser bastante fuertes, pero considerando que su mundo tenía literalmente un niño de primaria capaz de hacer pedazos el concreto, tal vez no sea la mejor señal de fuerza, especialmente en un mundo con magia. Kim notó que el Servant más pálido lo miraba. Servant, Lancer. Nombre verdadero, Karna. Encantado de conocerte. Lancer, Por lo que el pequeño Kim recordó de los Servants en el tutorial del juego, los Lancers son espíritus heroicos que usan lanzas y, efectivamente, una lanza dorada estaba en la mano derecha de Karna. Bueno, si Karna fuera su Servant, entonces sería de mala educación no presentarse después de que él mismo lo hizo. Soy Kim, encantado de conocerte, Karna. Kim le ofreció la mano, solo para encontrarse con miradas y silencio. Por un momento, Kim temió que el simple gesto fuera grosero en este mundo y que sin querer terminó insultando a su Servant. Afortunadamente, después de medio minuto de silencio, Karna correspondió el gesto y estrechó lentamente la mano de Kim, haciéndolo suspirar de alivio. Ya veo, entonces usted es un Kim/Rey, maestro. La ceja de Kim se torció, era bastante común que la gente bromeara sobre su nombre cuando era más joven. Kim/Rey, ¿Kim/Rey de qué? Te conseguí un asiento, mi Kim/Rey escuchó esos mismos malditos chistes demasiadas veces durante sus años escolares, suficientes para odiarlos ahora. Dicho esto, la pura sinceridad en la voz de Karna esfumó cualquier ira que Kim pudiera haber sentido, por lo que se aclaró. No, en realidad no es así, es solo mi nombre. Kim respondió con una sonrisa. Entiendo, entonces tomó el nombre de Kim para representar su nobleza, maestro. La sonrisa de Karna permaneció brillante y sincera. Esta vez, la ceja de Kim se arqueó más visiblemente. No, era mi nombre de nacimiento, que me dieron mis padres. Exasperado, Kim esperaba que esto finalmente aclarara el malentendido. Ah, entonces tus padres te bendijeron con un nombre poderoso y noble, maestro. Bueno, creo que al menos ahora no cree que sea un nombre falso. Suspirando derrotado, Kim soltó la mano de su Servant, solo ahora notando que Olga, Ritsuka y Mash ahogaban sus risas mientras el archer de la capa roja mostraba una sonrisa divertida. Bueno, maestro, supongo que se presentará usted también. El Servant de Ritsuka, el arquero, se volvió hacia el adolescente, esperando que lo mirara fijamente. Ah, ¿sí? Mi nombre es Fujimaru Ritsuka, encantado de conocerte, archer. El chico japonés hizo una leve reverencia. Y yo soy Mash Kirielait. Soy el primer Servant y semi-Servant de Senpai. Mash siguió las acciones de su maestro, inclinándose ante el hombre mayor de rojo. Bueno, ahora que las presentaciones terminaron, ¿te importaría explicar la situación con más detalle? Archer se volvió hacia la directora, que había estado en silencio hasta ese momento. Sí, supongo que se necesita aclarar la situación en la que nos encontramos. Ya veo, entonces algo sucedió en Fuyuki, Japón en 2004, que lo desvió de la historia humana, y Chaldea está aquí para investigar la causa, ¿correcto? Karna reiteró las palabras de la directora, sin apenas mostrar emoción ante la información. ¿Y una explosión en Chaldea hizo que el equipo de investigación se redujera solo ustedes?
El Archer hizo lo mismo, centrándose en el accidente de Chaldea. Sí, la situación es bastante grave, como puedes ver. Olga hizo una mueca al tener que transmitirles lo lamentables que son sus condiciones a los dos servants. Los dos servants permanecieron en silencio, digiriendo la información que les contó Olga. Archer, en particular, parecía estar sumido en sus pensamientos. Muy bien, lo entiendo. Haremos todo lo posible para ayudarlos. Karna bajó del escudo y ahora estaba junto a su maestro. ¿Cuál es nuestro próximo paso, directora? Creo que no sabes lo suficiente sobre la ciudad como para saber por dónde empezar. Archer siguió las acciones de Karna, ahora de pie junto a Ritsuka, quien todavía mira a su servant, con cierta admiración y asombro visibles en sus ojos. Tienes razón, estaba planeando que exploremos sin rumbo fijo, no tenemos otra opción con las condiciones limitadas. Olga apretó los dientes. Cuanto más hablaba de ello, más sentía lo poco calificada que estaba como líder. Archer suspiró. Mientras pensaba, qué suerte para nosotros, veo un puente gigante en esa dirección. Archer señaló una dirección. Siguiendo su dedo, los humanos en el área quedaron confundidos ante la falta del supuesto puente. Sí, yo también lo veo, Archer. La voz de Karna complementó la observación del Archer. Está detrás de las ruinas de ese edificio, ¿no? Archer asintió ante la confirmación del Lancer. ¿Cómo hizo? Clarividencia, es una habilidad mía. Archer respondió la pregunta de Ritsuka antes de que pudiera preguntar todo. Bueno, entonces, investiguemos ese puente, ¿de acuerdo? Con la orden de la directora, el ahora grupo de 6 inició su marcha. Esto es irreal. Ritsuka tenía muchas expectativas al momento de la invocación. Había tantos héroes en la historia de la humanidad, que era imposible predecir realmente quién aparecería. Pero aún así, el espíritu heroico que convocó King superó incluso su imaginación más salvaje. Estoy caminando junto a Karna. El Karna del Mahabharata. Ni en 1.000.000 de años podría haber esperado que algún día caminaría junto al semidios indio hijo del dios Sol Surya. La historia de cómo entregó sus armas a un Indra disfrazado, a pesar de saber del engaño, le viene a la mente cuando piensa en el Servant. ¿Cómo sabe todo esto? Bueno, digamos que le estaba restando importancia cuando King le preguntó sobre su obsesión por los héroes. Aún así, convocar a un semidios, no, tal vez debería esperarse de alguien como King. La opinión de Ritsuka sobre su compañero maestro había dado un giro de 180 grados después del consejo que recibió del hombre mayor. King es un hombre sabio y decidido, pero también amable cuando la situación lo requiere. Las palabras de King todavía resonaban en su mente incluso ahora, todavía tiene muchas dudas, pero intentará tomar la decisión correcta cuando llegue el momento. Entonces, sí, tal vez era natural que alguien tan admirable como King convocara a un héroe tan noble. Hablando de servants, dime, Archer. Ritsuka había sentido curiosidad por su nuevo servant, y en realidad no reconocía a ninguna figura famosa llamada Archer. El hombre de la capa roja volvió su mirada hacia su nuevo maestro. Si no te importa que te pregunte, ¿puedes contarme sobre tu identidad? Lo siento, no conozco ningún héroe llamado Archer. Ritsuka había esperado que Archer respondiera brevemente la pregunta o tal vez incluso la ignorara. Lo que no esperaba era una mirada ligeramente sorprendida por parte del hombre alto. Fujimaru. Sé que eras un civil contratado, pero al menos no leíste la guía. Desde su lado izquierdo, la directora Olga se abrió camino hacia él, regañándolo en el camino. ¿Era usted un civil, maestro? Archer le preguntó al adolescente, con un ligero ceño fruncido en su rostro. Ritsuka hizo una mueca, supuso que era algo natural sentirse decepcionado por tener a un adolescente sin experiencia como maestro. Bueno, supongo que puedo explicártelo mientras caminamos. Después del pequeño alboroto, el grupo reanudó su marcha mientras Archer comenzaba a explicarle lo básico a Ritsuka. Supongo que al menos ya conoces el concepto básico de un espíritu heroico, así que lo explicaré con más detalle. Ritsuka asintió. Archer procedió a explicar los detalles más finos de los servants a su maestro, desde clases hasta hechizos de comando, habilidades y nombres verdaderos. ¿Entonces tu nombre no es Archer? Preguntó Ritsuka, con una mirada burlona en su rostro. Archer se rió entre dientes. No lo es. Por ejemplo, el verdadero nombre de Karna no es Lancer, esa sería su clase. Al escuchar esto, Ritsuka se llevó el dedo a la barbilla, pensando. Espera, entonces ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Mi verdadero nombre? Archer parecía contemplativo. Lo siento, maestro, creo que solo Archer será suficiente por ahora.
Oh, ya veo, Ritsuka hizo todo lo posible por ocultar su decepción, no queriendo perturbar el derecho de su servant a la privacidad insistiendo más. Una cosa más, amo, cada servant tiene sus propios noble phantasms. ¿Noble phantasms? Las palabras de Archer sacaron a Ritsuka de su estupor y llamaron su atención. Sí, noble phantasms son, se acercan monstruos. La voz de Mash interrumpió las enseñanzas de Archer, cambiando el enfoque del dúo maestro-servant hacia un grupo de esqueletos que se acercaban. Bueno, maestro, ¿qué tal algunas lecciones prácticas? Tú también, Mash. Con calma, Archer se paró frente a Ritsuka, ahora frente a los esqueletos al lado de Mash. Sin palabras, Archer se cruzó de brazos, líneas azules emanando de las yemas de sus dedos, creando los contornos de una espada en cada mano. Lentamente, los contornos se llenaron de energía mágica, antes de disiparse, revelando dos espadas, de color blanco y negro, que se complementan entre sí como el yin y el yang. Ritsuka observó con asombro cómo su servant creaba las dos armas, aparentemente de la nada. Karna, ¿puedes dejarnos esta mitad a nosotros? Me gustaría enseñarles a Mash y Ritsuka cómo luchar como amo y servant. Karna simplemente asintió y caminó hacia el frente de la otra mitad de los monstruos con Kim siguiendo su ejemplo, preparándose para enfrentarse a los muertos vivientes. Prepárense, Mash, maestro. Archer adoptó una postura de lucha. Ese sí. Mash prepara su escudo. He entendido. Ritsuka está detrás de los dos, listo para dar órdenes. En un instante, los esqueletos se abalanzaron sobre los dos Erwans con la intención de matarlos, ya que se habían convertido en resentimiento andante. Karna observó a su maestro. El hombre es una buena cabeza más alto que él, con 3 franjas de piel dañada recorriendo su estoico rostro. Durante los últimos minutos de su caminata, la pareja había estado uno al lado del otro, ninguno de los dos ha hecho siquiera un intento de conversar. Sin embargo, a Karna no le importó. Cuando el trono de los héroes hizo un llamado por el destino del mundo entero, Karna aceptó fácilmente, con el corazón lleno de un deseo puro de salvar el mundo y a todos los seres vivos en él. Fue entonces cuando vio por primera vez a su nuevo maestro. Solo por la apariencia, la impresión que Karna tenía del hombre era fuerte, especialmente en comparación con la pereza de una mujer que era su anterior maestro. Sin embargo, el primer acto de su maestro al conocerlo le dio su primera impresión verdadera del hombre. Por lo que Karna podía recordar de sus invocaciones anteriores, la mayoría de los humanos que lo convocaron lo trataron en un pedestal, elogiaron sus hechos, su divinidad y su historia. Sin embargo, sus ojos vieron a través de ello, viendo la intención y, a veces, el miedo detrás de esas palabras melosas. Aún así, Karna siguió sus órdenes, su sentido del honor y la lealtad iban más allá de la moral a veces cuestionable de sus amos. Nunca desobedeció ni cuestionó siquiera. Después de todo, él es una simple lanza en la mano de sus amos. Cuando vio la mano extendida de su actual maestro, Karna fue tomado por sorpresa por primera vez en mucho tiempo. No podía sentir ningún miedo ni intención detrás de la oferta. Fue una presentación pura y genuina como un igual. Nada menos, nada más. Ese simple gesto despertó la curiosidad de Karna sobre el hombre con cicatrices. Así que ahora, en los albores de una batalla, Karna se quedó quieto, observando a su maestro, esperando sus órdenes. Karna ya sabía que su maestro es un comandante capaz, simplemente por el aura que emite y la calma inmutable de su rostro. Lo que le interesa es la forma en que su maestro ordena y lucha. Como soldado, Karna descubrió que la verdadera naturaleza de un hombre a menudo se encuentra en el fragor de una batalla y, a través de esta batalla, discernirá qué clase de hombre es su maestro. Ahora, muéstrame qué clase de hombre eres, maestro. ¿Qué carajo se supone que debo hacer? Kim está exasperado, aunque uno no podría saberlo con solo mirarlo. Cuando los monstruos se acercaron a él y a sus compañeros, Kim entró brevemente en pánico ante la perspectiva de que derribaran su fachada de mago, antes de recordar a su servant. A la derecha, su servant, Karna, que actualmente lo está mirando, esperando órdenes. Eso realmente no ayuda, ¿verdad? Kim recordó las lecciones que Archer le dio a Ritsuka. Había escuchado intencionalmente la conversación que tuvieron, con la esperanza de aprender más en profundidad sobre los Erwans también. Kim miró el dorso de su mano derecha, 3 marcas rojas brillantes formando un patrón parecido a un tatuaje ahora presente. La parte superior parecía una corona de espinas, la del medio una línea simple con un ángulo hacia abajo, mientras que la parte inferior se extendía hasta la base de su antebrazo, con forma de flecha. Hechizos de comando, ¿verdad?
Por lo que escuchó, los hechizos de comando son básicamente una forma de imponer una orden a un servante de empoderarlo. Archer dijo que lo guardara para emergencias, ya que solo tiene 3 usos antes de que se agote, por lo que probablemente no debería usarlos en algunos esqueletos. Aún así, esto lo dejó en una situación bastante complicada. La pila de huesos se acerca lenta pero seguramente a él, mientras que los ojos de su servant permanecen sin cambios, todavía mirándolo mientras está en posición de combate, esperando órdenes. La gravedad de la situación hizo que su pánico volviera con fuerza, arrancando el Qin en Yin. Golpear. 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 Los sonidos de tambores llenan el campo de batalla. El agarre de Karna sobre su lanza se hizo más fuerte, preparándose para recibir las órdenes de su maestro. Los esqueletos continúan su marcha, imperturbables. Qin tembló en sus zapatos, confundido por Karna con lujuria de batalla. El punto muerto continuó durante lo que parecieron horas hasta que finalmente, una de las partes hizo un movimiento. Sin embargo, no fueron ni el semidios ni los monstruos. Qin dio un paso adelante con un fuerte pisotón, ahora de pie frente a Karna. Los ojos de Karna se abrieron en estado de shock ante el movimiento. Los no muertos son resentimientos andantes, sin pensamiento ni voluntad, pero incluso ellos se detuvieron y miraron al hombre. ¿Fueron instintos? ¿Una mera reacción física? De cualquier manera, el ejército de esqueletos dudó al ver la confianza del hombre. ¡Oh mierda santa! Nivel 0 de confianza percibida, más precisamente. Presa del pánico, Qin había intentado dar un paso atrás, tal vez ordenar una retirada. Dañaría su credibilidad e incluso podría correr el riesgo de que los demás denunciaran su mentira, pero es mejor que morir, ¿verdad? Bueno, eso ya no importa, porque el suelo fangoso lo hizo deslizarse hacia adelante. Afortunadamente, un pensamiento rápido de su parte le hizo aterrizar sobre su pie derecho, evitando que su cara tocara el suelo. Sin embargo, todavía cayó directo a los brazos de los monstruos que lo esperaban. Con miedo, Qin cerró los ojos, olvidándose del servant detrás de él. Karna miró fijamente la espalda de su maestro. Había esperado escuchar una orden a su lado, tal vez incluso un hechizo de su maestro para comenzar la batalla. Nunca podría esperar que su maestro se pusiera delante de él. Por un breve momento, Karna estuvo perdido, hasta que se dio cuenta de algo, el sonido que reverberaba en el torso de su maestro aún continuaba. El sonido de los latidos del corazón de su maestro resonó por el área como un tambor de guerra. Karna comprendió entonces lo que había significado la acción. En un abrir y cerrar de ojos, Karna bailó por el campo de batalla, con su lanza en la mano, cortando uno por uno los esqueletos aún aturdidos. En menos tiempo del que uno podía respirar, los esqueletos se convirtieron en polvo. Karna dejó escapar un suspiro y guardó su lanza en forma espiritual. Volvió a mirar a su maestro, quien ahora se enderezó y lo miró a los ojos. Entonces, ese es el tipo de guerrero que eres, maestro. Un Qin/Rey que no duda en apoyar a sus soldados, incluso cuando él mismo no es tan fuerte como sus soldados o el enemigo. El tipo de líder más honorable. Estoy feliz de tener a alguien tan noble como mi maestro. Con todo lo que quería decir fuera del camino, Karna comenzó a caminar hacia el grupo, el equipo de Ritsuka había terminado con su mitad de los monstruos. Sin saberlo, si se hubiera quedado unos segundos más, habría captado la mirada atónita de Qin. Archer observó la escena frente a él. Mash está arrodillada, usando su escudo como apoyo. Ella jadeó por aire, exhausta por la batalla que acababa de tener lugar. Ritsuka tampoco está mucho mejor, encorvado y respirando ruidosamente, sin duda mentalmente agotado por la primera vez que comandó a 2 Seruans en una batalla. La batalla en sí, sin embargo, entonces, ¿cómo me fue, Archer? Preguntó Ritsuka, la respiración dificultosa interrumpía cada palabra. Para ser franco, maestro, fue bastante espantoso. Si bien ganaron la batalla de manera bastante decisiva, el camino hacia la victoria estuvo lleno de muchos baches, y en realidad solo llegaron al destino debido a lo débiles que eran los esqueletos. A Mash le fue bien al principio, solo para verse abrumada cuando el juego de números fue demasiado para ella, mientras que Ritsuka hizo todo lo posible para comandarlos a ambos, pero no pudo mantener el ritmo de la velocidad de Archer y Mash fue superada en número. Jaja, ¿tan malo? Una risa triste escapó de la boca del chico, con la cabeza gacha. Archer suspiró. A su pesar, cuando el mundo invocó a espíritus heroicos para salvarlo, él fue uno de los primeros en responder. Parece que los viejos hábitos son difíciles de morir. Realmente no supo qué pensar cuando vio que su maestro era un adolescente, pero a pesar de sus dudas, decidió seguir adelante como servant del niño.
Pero luego se le reveló que Ritsuka era un civil, sin ningún conocimiento del mundo iluminado por la luna hasta hoy. Archer frunció el ceño, alguien así no tiene por qué estar en su lugar, debería estar en la universidad, aprendiendo sobre algo útil en lugar de verse obligado a salvar el mundo. Sin embargo, no es que haya otra opción si lo que le dijo la directora era cierto. No, en absoluto, maestro. Considerando sus circunstancias, el hecho de que esté vivo, y mucho menos capaz de comandarnos por un momento, es muy impresionante. Eso era cierto. Los maestros que deseaban convocar a un Servant generalmente estaban entrenados y preparados para la próxima guerra del Santo Grial. Para alguien que ni siquiera conocía el mundo iluminado por la luna hasta hoy, fue nada menos que un milagro que saliera relativamente ileso. Archer desvió su atención del adolescente todavía abatido para mirar a su alrededor. Fuyuki, ¿eh? La ciudad le trajo muchos recuerdos, después de todo, esta era su ciudad natal. Miró el fuego aparentemente eterno que consumía la ciudad, sirviendo como recordatorio del catalizador que lo llevó a ser el Servant que es ahora. Miró el puente justo más adelante, su mente se dirigió a la batalla que tuvo con el Servant de cierta chica de cabello púrpura, lo que lo llevó a reflexionar en silencio sobre las 2 semanas que cambiaron irreversiblemente su vida. Volvió su atención al joven frente a él, no podía ser mucho mayor de lo que era cuando ocurrió la guerra del Santo Grial. Y, sin embargo, al niño ahora se le había impuesto injustamente el destino del mundo. Sinceramente, Archer espera que su maestro no se pierda en el camino. Dejando de pensar en recordar el pasado, vio a la otra pareja amo-servant acercándose a su propio grupo. Todos los objetivos eliminados. Una respuesta robótica vino del Lancer. Ver a Karna, hijo de Surya, a su lado durante la invocación fue toda una sorpresa. Por lo que podía recordar, el semidios era un Servant extremadamente poderoso, digno de una lista completa de una guerra del Santo Grial, muy parecido a cierto Archer dorado. Pero la atención de Archer se centró en el hombre detrás de él, su maestro, King, si Archer recordaba correctamente. Comparado con su propio maestro, el hombre de las cicatrices es un enigma. La muestra de confianza que hizo el hombre en la cámara de invocación fue poco común. Cuando un mago convoca a un Servant, a menudo lo trata como una herramienta debajo de él o como un ser poderoso, asombrado por su poder. Archer podía contar el número de veces que trataron a un Servant como a un igual con una mano y le sobraban los dedos. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo King, estrechar la mano de su Servant y luchar como un igual junto a él en el campo de batalla. Si bien todavía hay mucho que no sabe sobre él, sintió cierto alivio al saber que su inexperto maestro tenía un compañero fuerte que lo acompañaría en su viaje. Aunque no se puede decir lo mismo de los otros compañeros de Ritsuka, Olga Marie y Mashkirielait. Miró a la directora de Chaldea, saliendo lentamente de su escondite, habiéndose retirado en el momento en que los monstruos se dieron a conocer. Para ser completamente honesto, la chica todavía tenía que hacer algo para que él la viera como algo más que una carga de poder. Dicho esto, él puede sentir sus circuitos mágicos de alta calidad, por lo que parecería que su debilidad es mental. Sin embargo, como líder, él podría ver algo de potencial, pero tal como ella está ahora, está lejos de darse cuenta. Mash, por otro lado, tuvo el problema opuesto. Como Servant, tiene muy poca casi nula destreza en combate. Si bien podría atribuirse a la inexperiencia, sospechaba que la causa eran las circunstancias de su existencia. Un semi-Servant, reconoció el término, una fusión entre un espíritu humano y heroico, pero esta es la primera vez que lo ve más allá de meros conceptos y teorías. Ella aún no había dicho nada al respecto, pero él sospechaba que algo salió mal en el proceso, convirtiéndola en una Servant defectuosa, incapaz de usar sus poderes al máximo. Archer suspiró una vez más. Parecería que tenía mucho trabajo por delante. Miró hacia el puerto, donde la iglesia de Fuyuki se encuentra un poco más allá. A decir verdad, cuando le señaló el puente a Olga, no usó su clarividencia en absoluto, sino más bien su conocimiento de la ciudad para indicarles la dirección de la iglesia. Con el uso que se ha dado a esa iglesia a lo largo de los años, seguramente al menos un indicio de la causa de esta singularidad se puede encontrar en ese maldito lugar. Archer se acercó a Olga Marie con la intención de darle a conocer su próximo destino. El puerto parece ser un buen lugar para continuar nuestra investigación, ¿qué dice, directora? Olga Marie asintió distraídamente ante la sugerencia del Servant. Ella siempre pensó que tenía el potencial para ser una gran maga.
Después de todo, tendría sentido, la calidad de sus circuitos mágicos es de primera categoría, sin mencionar que su apellido le permitió recibir entrenamiento de primera clase desde su infancia. Ni siquiera la revelación de que ella no tenía potencial para ser una maestra hizo dudar su creencia en este hecho. Incluso si es una lamentable excusa de directora y líder, encontró consuelo en su fe. Hoy, esa fe se había hecho añicos. A pesar de su participación en el mundo iluminado por la luna, nunca se había encontrado en una verdadera batalla a muerte, debido a que su padre nunca la vio como una heredera. Como tal, cuando vio los esqueletos, se preparó para apoyar a sus subordinados en combate. Sin embargo, descubrió que no podía hacer ningún movimiento. Cuando gritó pidiendo ayuda en lugar de defenderse cuando Kim la salvó, racionalizó que estaba sola y en pánico y, como tal, no podía defenderse. Hasta ahora, enterró sus dudas, convenciéndose a sí misma de que si hubiera estado en el estado mental correcto, ella misma podría defenderse fácilmente de esos monstruos. Entonces, ¿por qué se encogió y se escondió incluso cuando había 3 Servants presentes? Una pregunta retórica, ella sabía la respuesta. Lo había sabido desde que asumió el cargo que alguna vez ocupó su padre. No tiene talento ni pasión más allá de estar a la altura del nombre Marisbury, sea lo que sea que eso signifique. Y ahora que Archer es quien señala direcciones, ella es verdaderamente inútil. Podría saltar de este puente y duda de que el resto incluso se dé cuenta de que lo hizo. Estos pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza, tomando cada gramo de fuerza de voluntad que tenía para mantener la apariencia de una líder segura mientras caminaban hacia las ruinas del puerto. Tratando de distraerse, se concentró en el resto del grupo. Miró hacia atrás, King y su servant caminaban silenciosamente uno al lado del otro. Vio cómo King se acercó a los esqueletos junto a su servant sin miedo, sin importarle la enorme diferencia de poder entre ellos. Sacudiendo la cabeza, dirigió su atención a la otra pareja de maestro y servant, Ritsuka y Archer, charlando un poco mientras avanzaban. Pensó en el joven candidato, se supone que ni siquiera debería estar aquí, es solo un civil contratado. Debería estar en Chaldea, reflexionando sobre dormir durante la sesión informativa en lugar de arriesgar su vida por cosas que ni siquiera sabía que eran reales hasta hoy. La única razón por la que está aquí es una desafortunada serie de acontecimientos que los llevaron hasta aquí. Sin embargo, cuando llegó el momento, se mantuvo firme, luchando contra sus miedos y luchó con sus servants a pesar de su falta de experiencia y conocimiento. Esto no está ayudando. Cuanto más intentaba distraerse, descubría cuánto más le faltaba en comparación con sus compañeros. Finalmente, sus ojos se dirigieron a la chica que estaba a su lado. Mash, la niña que había vivido en Chaldea durante los 16 años de su vida, sin ver ni una sola vez el mundo más allá de la nieve visible desde sus ventanas. A pesar de los brutales experimentos que Chaldea llevó a cabo con ella, ella nunca protestó ni expresó su disgusto. Desde que conoció a la chica, siempre había sido una chica testaruda. Eso se extiende a la batalla que acaba de tener, donde siguió adelante y derrotó a los monstruos incluso cuando la superaban en número, e incluso ahora, ya que podía verla seguir caminando incluso mientras hacía una mueca de dolor por la batalla anterior. Mash, no te esfuerces. Reduce un poco la velocidad, conozco un poco de magia curativa. Olga le dijo a la semiservant, preparando el único hechizo curativo que conocía. Al menos, con la falta de servants de la clase caster, ella puede resultar útil de esta manera. Kim miró hacia la escena frente a él. Mash insistía en que no necesitaba el tratamiento de la directora, solo para descubrir que Olga es más terca de lo que pensaba. La niña más joven finalmente se rindió y dejó que Olga usara su magia para curar sus heridas. El resto del grupo observó la interacción con diversos grados de reacción, desde divertido hasta aliviado. King, sin embargo, sintió una ligera punzada de culpa por compararla con esos ejecutivos engreídos. Además de la actitud altiva, ella no había sido más que cariñosa con él y Ritsuka. Sin ella, él y Ritsuka probablemente no habrían podido convocar a sus servants, y sin Karna, él no estaría vivo en este momento. Hablando de Karna, King todavía no está seguro de cómo se siente con respecto a él. Es fuerte, eso es seguro, lo suficientemente fuerte como para garantizar su seguridad de ahora en adelante, a juzgar por el espectáculo contra los esqueletos, por lo que está contento de tenerlo como servant. Dicho esto, quiere saber un poco más sobre Karna como persona, especialmente porque probablemente estará atrapado con él hasta el tiempo que le lleve regresar a casa. A juzgar por las reacciones de Ritsuka, al menos podría deducir que Karna es una especie de figura famosa, pero eso no es mucho con lo que especular. ¿Hay algo en mi cara, maestro?
La repentina voz de Karna hizo que Kim retrocediera un poco. Ah, lo siento, es solo que lleva un tiempo mirándome fijamente, maestro. ¿Era tan obvio? Había estado mirando furtivamente al Servant, claro, pero no creía que se notara. Quizás tiene supersentidos. Oh, bueno, supongo que solo tengo curiosidad por ti. ¿Por mí? Karna pareció bastante sorprendido por la pregunta. ¿Por qué es así? Kim ni siquiera podía empezar a comprenderlo. Karna se rió entre dientes. Desafortunadamente, no creo que haya nada interesante que decirle, maestro. Como su servant, soy simplemente su lanza, para que la use como mejor le parezca. Kim frunció el ceño ante su respuesta, para alguien tan fuerte, seguro que piensa muy mal de sí mismo. Aún así, Kim está decidido a obtener al menos algunos detalles sobre él. No digas eso, Karna. Independientemente de lo que pienses de ti mismo, depende de mí decidir qué es interesante y qué no. Kim respondió, esperando que sea suficiente estímulo para que el hombre pálido se abra aunque sea solo un poquito. El Lancer permaneció en silencio por un rato, antes de soltar una pequeña risa. ¿Es así, maestro? Bueno, creo que este no es el lugar ni el momento más apropiado para retratarme de mi leyenda, pero si lo dijera simplemente, entonces me llamaría soldado. Karna finalmente se lo contó a su maestro, con un ligero brillo de disculpa en sus ojos. Kim asintió. Entonces él era un soldado. Eso explicaría sus habilidades de combate, junto con su conducta como servant. Mis más sinceras disculpas, sé que puede resultar bastante agotador hablar conmigo. El servant inclinó levemente la cabeza para disculparse, confundiendo a su amo. Uno de mis maestros anteriores me decía a menudo que hablo muy poco y que a veces es desagradable hacerlo. Quizás sea simplemente mi naturaleza, espero que no te moleste demasiado. ¿Su naturaleza, eh? Kim decidió no presionar incesantemente a su servant al respecto, Dios no permita que alguien cuestione su estilo de vida otaku. Verás, prefiero evaluar a los demás con acciones en lugar de palabras. Muy parecido a lo que hice contigo cuando diste un paso adelante a mi lado. Oh, entonces eso es lo que fue. Sí, tus acciones en aquel entonces me mostraron tu noble carácter, maestro. ¿Carácter noble? No, 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 no. Necesita acabar con esto antes de que sea demasiado tarde. No, eso fue un completo accidente. Kim intenta desesperadamente aclarar el malentendido, rezando para que sus palabras pasen por la cabeza de su servant. Pero Karna solo volvió a reírse. ¿Noble y humilde? Usted es un hombre bastante raro de encontrar en estos tiempos, maestro. Karna respondió, divertido. Parecería que sus esfuerzos son tan inútiles como siempre. O bien Kim supuso que estaba bien que una sola persona juzgara mal su fuerza. No es que haya ninguna comunidad aquí para que sus actos vuelvan a ser tremendamente exagerados. Llegamos. La voz de Archer sonó, llamando la atención de todos. Frente a él, Kim podía ver las ruinas del puerto, una vez más infestadas de esqueletos. Archer convocó sus espadas nuevamente, con Mash preparando su propia arma. Ditsuka estaba detrás de ellos, listo para dar órdenes. Bueno, maestro, debo admitir que todavía tengo bastante curiosidad sobre cómo usted ordena, así que me gustaría que se quedara aquí esta vez. Espera, sin esperar la respuesta de Kim, su servant avanzó hacia la refriega, lanza en mano. Karna estaba una vez más en espera, esperando las órdenes de Kim antes de comprometerse con el primer ataque. Joder, ahora no tiene suerte, duda que pueda crear otra situación como la del puente, aunque no es como que quiera volver a enfrentarse a los monstruos. Cálmate, Kim, respira profundamente. Kim susurró en voz baja, antes de analizar la escena frente a él. Karna está de pie solo, rodeado de esqueletos de unos 20 años. Está en posición de batalla, tranquilo y sereno. Muy bien, pensemos por un segundo. Kim miró la pelea que sucedía a su izquierda, Ditsuka estaba dando órdenes en voz alta a Mash y Archer, indicando qué enemigos atacar y advirtiéndoles de los ataques entrantes. Quizás podría intentar hacer lo mismo. No puede imaginarse dependiendo de coincidencias aleatorias todo el tiempo. El de tu derecha, Karna. Inmediatamente, el Lancer rápidamente ejecutó sus órdenes, clavando su lanza en un esqueleto que empuñaba una espada, rompiéndolo en polvo de huesos. Detrás de él, un esqueleto se precipitó con su lanza dirigida hacia el Lancer, con la intención de ensartarlo como represalia. Detrás de ti. Sin decir palabra, Karna esquiva el ataque, sin siquiera mirar a su atacante, antes de girar alrededor del no muerto y ejecutar 3 cortes a lo largo de su espalda. La respuesta de Karna a sus órdenes fue instantánea, muy parecida a la de un personaje de videojuego. ¿Un videojuego?
Si hay algo de lo que Kim está realmente orgulloso, son sus habilidades de juego. De hecho, a menudo compite en torneos en línea de forma anónima y nunca pierde ninguno. Realmente no importa qué tipo de juego, lo que sea, probablemente sea increíble en eso. Este hecho tiene sus ventajas, a saber, la multitarea de los juegos de estrategia y el tiempo de reacción de los FPS y los juegos de lucha. Por supuesto, sin los instrumentos físicos necesarios, esas habilidades son bastante inútiles. Sin embargo, con Karna aquí, el que tiene el escudo está distraído. Karna. El sonido de la lanza de Karna destruyendo el cráneo del monstruo resonó en el área. A tu izquierda, 3 están agrupados muy juntos. La lanza del Lancer fluyó por el aire, como si fuera un pincel sobre un lienzo, el polvo de los monstruos era su pintura. Con cada orden que daba, su servant las ejecutaba sin demora. Los esqueletos no tenían ninguna posibilidad, como si fuera un personaje extremadamente desequilibrado en un juego de lucha. Sí, esto podría funcionar. Bueno, esa iglesia parece interesante, ¿no te parece? Sí, seguro. Asintiendo ante la respuesta de la directora, Archer miró a su maestro. El niño es sorprendentemente adaptable. Si bien todavía no calificaría su desempeño aquí como bueno por el momento, hizo buen uso de los consejos que le dio en el puente. Como resultado, sus órdenes esta vez fueron más enfocadas y útiles. De las 2 batallas en las que habían estado juntos, Archer pudo ver cierta determinación en sus ojos. Si bien es bueno en un entorno práctico, especialmente ahora, no pudo evitar preocuparse un poco por ello. Está asustado, eso es evidente para el Servant, pero la voluntad que tuvo para seguir adelante es inusual, especialmente para un civil. Con suerte, eso no hará que lo maten. Sacudiendo la cabeza, Archer volvió a concentrarse en el camino hacia la iglesia. Diga, directora, ¿tiene ya una teoría sobre la causa de la extinción de la humanidad? Mash cuestionó a Olga, rompiendo el silencio que se había producido. Bueno, como sabes, Chaldeas es el modelo de la Tierra desde donde Chaldea observa el futuro de la humanidad, y Laplace es el sistema que utilizamos para compilar los datos en registros, y según Laplace, en 2004 hubo una guerra del Santo Grial, ¿verdad? La repentina interrupción de Emilia hizo que Olga lo mirara sorprendida. ¿Lo sabe, señor Archer? Mash ahora se volvió hacia él, tan sorprendida como estaba Olga. Sí, supongo que se podría decir que fui parte de una guerra del Santo Grial que usó el mismo sistema, una vez. Archer dejó su respuesta vaga, sin querer revelar su verdadero papel en la guerra del Santo Grial de Fuyuki. La guerra del Santo Grial de Fuyuki, 7 maestros, 7 servants, luchando a muerte por un Santo Grial, esa es la base, ¿verdad, directora? Sin que nadie lo supiera, Olga se mordió el labio ante la toma de control de su conferencia por parte de Archer. Sí, los detalles son escasos, pero sabemos que Seiber salió victorioso al final. Ah, entonces Seiber ganó en esta línea de tiempo. Se preguntó brevemente sobre ella, antes de cambiar su enfoque. Ser melancólico no es lo ideal en este momento. Luego, Olga pasó brevemente a explicar Chaldeas, Laplace, Sheva y Fate con mayor profundidad, principalmente a Ritsuka, quien todavía es un pez fuera del agua en comparación con todos los demás. ¿Mencionaste espíritus heroicos en Chaldea? Archer no pudo evitar darse cuenta del pequeño detalle de su explicación. Sí, aunque Fate no era estable antes de hoy, logramos convocar a 3 servants. El primero fue convocado por el director anterior, el segundo se fusionó con Mash y el tercero fue convocado después de que asumí el control, Leonardo da Vinci, Caster. Leonardo da Vinci está en Chaldea. El ingeniero, pintor e inventor. Ritsuka inmediatamente saltó hacia Olga, molestándola sobre el servant antes mencionado. Ah. Sí, sí lo es. No tienes ningún sentido del espacio personal, bufón. Olga regañó al joven maestro y le obligó a disculparse. Archer sonrió levemente ante el comportamiento de su maestro. Su admiración por los héroes y personajes históricos es bastante ingenuo, pero Archer no puede evitar encontrarla un poco entrañable. Espera, ella. Antes de que Archer pudiera continuar con ese hilo de pensamientos, vio otro grupo de esqueletos, justo enfrente de la iglesia. Más. Uf, ¿cuántos huesos hay enterrados en esta maldita ciudad? Olga se quejó en voz baja, pero su frustración aún brillaba. Espere, maestro. Aún no nos han visto. Archer le hizo un gesto a su maestro para que le impidiera atacar. Archer extendió sus manos hacia adelante, proyectando un arco oscuro en su mano izquierda y una espada que gira en espiral hacia su punta en su derecha. Lentamente, comenzó a tensar el arco, usando la espada como flecha.
La espada se estiró cuando fue tirada, pareciéndose más a una lanza espinosa cuando Archer sacó la espada hasta su punto de anclaje. Luego, soltó la espada. Todos los presentes observaron cómo la espada flecha viajaba hacia los monstruos, más rápido de lo que cualquiera de los esqueletos podía comprender. Aunque la flecha hizo una explosión al entrar en contacto con el área, envolviendo a los no muertos y convirtiéndolos en polvo. Los humanos observaron con asombro, mientras Karna simplemente asintió con aprobación. ¿Ese era su noble fantasma, señor Archer? Mash finalmente preguntó después de unos segundos de silencio. ¿Noble fantasma? Ritsuka cuestionó el término, haciendo que Archer se diera cuenta de que se había olvidado de continuar su conferencia desde el puente. Los noble fantasmas son cristalizaciones de las leyendas de un Servant, el símbolo mismo de su ser como un espíritu heroico, básicamente. En cambio, fue Olga quien terminó su conferencia, mientras miraba ligeramente decepcionado a su maestro. Realmente no leíste ninguna parte de ese manual, ¿verdad? Ritsuka pareció avergonzada ante la acusación, mientras que la directora solo pudo suspirar. Hablando de noble fantasmas, Mash, ¿es posible que no puedas usarlo? Mash hizo una mueca ante la hipótesis de Archer. Bingo. Sí, tiene razón, señor Archer. Ni siquiera sé el verdadero nombre del Servant con el que estoy fusionada, y mucho menos su noble fantasma. Supongo que podrías llamarme un Servant fallido. Mash parecía decepcionada de sí misma, con la cabeza gacha. No te preocupes por eso, Mash, incluso si no lo sabes, todavía fuiste lo suficientemente fuerte como para salvarme, ¿verdad? Y te ayudaré a resolverlo en el camino. Senpai, Ritsuka hizo todo lo posible para consolar a Mash, lo que pareció hacer maravillas según su reacción. Eso está bien y todo, pero deja que esto sea una lección, Fujimaru. Intenta aprender el verdadero nombre y el noble fantasma de tu Servant antes de contratarlos, estos dos deberían ser la excepción. Dijo la directora Olga, señalando tanto a Mash como a Archer. Honestamente. Con lo poco que sabes, te asignaría un trabajo de escritorio si tuviéramos la opción. ¿Oh? ¿Es esa su manera de decir que está preocupada por mí, directora? Las burlas de Ritsuka redujeron a Olga a un lío lloroso, provocando una risa de Mash y una sonrisa divertida en los rostros de los demás. Mientras Olga y Ritsuka seguían discutiendo, caminaron hacia la iglesia, con Archer liderando el grupo. Bueno, entonces veamos que, cuando Archer se acercó a la puerta principal, sintió algo, una presencia poderosa. Una que solo puede pertenecer a un maestro. Da un paso atrás. Ritsuka hizo caso a la advertencia de su Servant en el último segundo, esquivando una mancha negra y púrpura, que en su lugar se estrelló contra el suelo. El humo del accidente se disipó y apareció una mujer de largo cabello morado, vestida con un vestido negro y un tatuaje de serpiente adornando su frente. Fallé. La mujer siseó, mirando fijamente a Archer. No es propio de ti fallar, Raider. A cierta distancia a su derecha, apareció a la vista un hombre vestido con una mezcla de túnicas monásticas y armadura, con una amplia variedad de armas en la espalda. Servants. Aún continúa la guerra del Santo Grial. La directora gritó, retirándose detrás de los maestros y sus servants. Maestro, tenga cuidado de no mirar fijamente a esa mujer a los ojos, no sea que se convierta en piedra. Piedra. Entonces, su verdadero nombre es, Medusa. Mash exhaló, completando las palabras de Ritsuka. Entonces sabes quién soy. La mujer hizo girar su arma, una daga afilada atada a una larga cadena. Déjamelo a mí, maestro, centra tus esfuerzos con Mash en el Servant Lancer. Archer se separó de su maestro, con la intención de luchar solo contra Raider. He entendido, Archer. Respondió Ritsuka, corriendo hacia Mash para enfrentarse al Lancer. Grito de Berserker, sin embargo, antes de que pudiera llegar hasta su Servant, una sombra gigante lo cubrió y amenazó con acabar con su vida. Sonido metálico, saltaron chispas cuando la roca se encontró con el oro. La figura del gigante apareció a la vista, una bestia medio desnuda miró fijamente a los ojos del semidios con malicia. Su piel tan dura como una roca, la única ropa que lo cubría era una falda blindada. Pura fuerza abrumadora irradiaba del ser con forma de estatua, sus gruñidos de otro mundo envían puro temor por las espinas de Ritsuka. Karna detuvo el ataque de la bestia gigante con su lanza, evitando la muerte de Ritsuka. Parece que ha aparecido un guerrero fuerte. ¿Te importaría dejárnoslo a mí y mi maestro, maestro Ritsuka? Karna preguntó al maestro más joven, aún manteniendo el enfrentamiento entre él y el gigante. Ese sí. Por supuesto.
Ritsuka estuvo más que feliz de complacerlo, continuando su carrera hacia el Servant Lancer. TCH, no puedo creer que Berserker haya fallado. Gruñó Medusa, ahora cara a cara con Archer. Miró fijamente a su oponente, ella no se comportaba como él la recordaba. Un aura negra la rodea, lo que genera aún más preguntas en su cabeza. Proyectó sus armas favoritas, Kansou y Bakuya. La anomalía en su comportamiento puede guardarse para más adelante. Archer adoptó una posición de lucha, seguido por el monstruo griego. Ven hacia mí, Raider. Grito de Berserker, en el campo abierto del patio de la iglesia, el enorme Berserker blandió su espada salvajemente, abandonando toda razón y estrategia por pura fuerza y velocidad. El Lancer contrario los esquivó con facilidad, aplicando las órdenes de su maestro junto con sus propios sentidos. El gigante rugió, colocando el brazo de su espada detrás de su cuerpo, antes de atacar con todas sus fuerzas. Karna saltó hacia el ataque, aterrizando sobre la espada, antes de saltar una vez más. Ahora por encima del Berserker, encendió su lanza y lanzó un contraataque que dejó a la bestia gritando. Grito de Berserker no contento con estar en el lado receptor, el Berserker agarró la pierna de Karna en el aire, arrojándolo. Sin inmutarse, Karna se equilibró, aterrizó de rodillas y se desaceleró clavando su lanza en el suelo. Invocando su linaje como hijo del dios del sol, convocó fuego en su mano, soplándolo hacia el gigante, lo que provocó el desorden de la bestia. Aprovechando esta ventaja, Karna se abalanzó sobre su enemigo, atacándolo con un amplio corte de su lanza llameante, haciendo que el Servant retrocediera por el daño. Aunque la pelea puede parecer unilateral, Karna aún tenía que encontrar una oportunidad para acabar con su oponente. Incluso ahora, arrodillado por el dolor, el ojo vigilante del Berserker le impidió comprometerse con un ataque final. Perdurar, la atención de Karna fue captada por la voz de su maestro. Durante los últimos momentos, su maestro había estado callado, sin dar órdenes. Había atribuido la confianza de su maestro en que él mismo terminaría la pelea, pero tal vez había estado ideando una táctica todo el tiempo. ¿Perdurar? Karna miró su cuerpo, particularmente la armadura dorada que llevaba. La armadura, Kabacha y Kundala, entregada por su madre como prueba de su sangre divina, lo había protegido desde que tenía uso de razón, reduciendo lo que serían golpes letales a meras cicatrices. Bien, gracias maestro. En el fragor de la batalla, se había olvidado del regalo de la mujer de la que estaba agradecido por haberlo traído a la vida, independientemente de lo que ella sintiera hacia él. Un regalo que puede resistir los golpes del Berserker. Cuando el gigante lanzó su siguiente ataque, Karna no se movió, sino que simplemente se preparó. La espada cayó sobre su hombro, haciendo que el Lancer apretara los dientes de dolor. El Berserker, incluso en su locura, quedó impactado por la durabilidad de su oponente. El ataque que debería haber partido al Lancer en dos, simplemente resultó en un ligero corte. En su sorpresa, la bestia no se dio cuenta de que Karna agarraba su espada, se lanzaba detrás del Berserker y le asestaba un golpe fatal en la nuca. Karna aterrizó con gracia después del ataque, el gigante yacía muerto en el suelo. Es una pena que te hayas vuelto loco. Quizás la próxima vez que nos encontremos, será una batalla mucho más reñida. Con sus respetos presentados, Karna comenzó a caminar hacia su maestro, con la intención de felicitarlo por su victoria. Sin que la pareja maestro-servant lo supiera, la herida en el cuello del Berserker comenzó a sanar, volviendo a su apariencia de estatua. Más rápido de lo que Karna podía cruzar, la bestia se abalanzó sobre su maestro, con una intención asesina desbordando de su ser. Rugió el gigante, blandiendo su espada. Si no puede ganar luchando contra el Servant, entonces ganará matando al amo. Un poderoso golpe cayó sobre el hombre con cicatrices, con una velocidad a la que ningún simple humano podría reaccionar, y mucho menos esquivar, sellando el destino del maestro. O al menos así debería de haber sucedido. En lugar del crujido de un cuerpo roto, el sonido de una roca golpeando la tierra resonó en el área. El Berserker miró su arma, la falta de sangre y vísceras en la espada evocaba su confusión. Lentamente, se giró para mirar detrás de él. El maestro está de pie, con los brazos cruzados. Golpear. 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 El sonido increíblemente fuerte de un latido del corazón llenó sus oídos. En su locura, la bestia no podía sentir miedo, pero aún así, sus instintos lo dejaron atónito. ¿Fue sed de sangre? ¿El hombre frente a él realmente pensó que podía enfrentar a un Servant? ¿O tal vez sabía que podía ganar? Si el gigante no hubiera sido un berserker, la razón le habría dicho que el hombre era un simple ser humano, mucho más débil que él mismo.
Pero los instintos puros declararon poderoso al hombre frente a él, que no debía subestimarse. Grito de Berserker. Al ver su desventaja, el Berserker se retiró, fuera de la vista del maestro y el Servant. Sorprendentemente, King se está acostumbrando a esto. Ver a su Servant como un personaje de videojuego al que hay que controlar realmente ayudó a la hora de darle órdenes. Junto con la sensación familiar de estar en un campo de batalla por cortesía de ser un héroe clase S, la experiencia tenía una extraña familiaridad. Dicho esto, todavía no se consideraría un experto en todo el asunto de ser un maestro. A veces, el polvo de la pelea es demasiado para que él pueda ver lo que realmente está pasando o su Servant se mueve demasiado rápido y errático para que él pueda transformar adecuadamente sus pensamientos en palabras. Como lo que está pasando ahora mismo. Durante los últimos momentos, la batalla se había salido demasiado de control como para que él pudiera darle órdenes a Karna contra la bestia. Ese tipo es muy alto. ¿En serio? ¿Qué diablos es este tipo? Es incluso un poco más alto que Darkseid. De todos modos, aunque Karna parecía tenerlo en la bolsa, permaneció en espera, en caso de que su Servant volviera a realizar esa prueba. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Caminar con su nuevo Servant le había hecho olvidar el único problema del que aún tenía que ocuparse hoy. Su vejiga. Maldita sea, tengo que perdurar. King susurró en voz baja, haciendo todo lo posible para no perder el control en un momento tan importante. Después de unos segundos, miró hacia arriba y descubrió que Karna había matado al gran hombre, que ahora yace boca abajo en el suelo. Aliviado de que todo hubiera terminado, King se desplomó, agarrándose la vejiga. Sin embargo, una ráfaga de viento sobre su cabeza hizo que su dolor desapareciera temporalmente. Nervioso, levantó la cabeza, solo para encontrarse con el rostro sorprendido de Karna desde lejos. Lentamente, se volvió. Una bestia gigantesca llenó su vista. Podía sentir todo su cuerpo temblar cuando comenzó una mirada fija entre los dos. King se cruzó de brazos en un intento de detener las vibraciones de su cuerpo. Podía escuchar los latidos de su corazón comenzando a emitir su sonido característico. Intentó llamar a su Servant, solo para descubrir que se le helaba la garganta de miedo. Al no ver forma de salvarse, King cerró los ojos y entregó su destino al gigante que tenía delante. ¿Eh? Después de un minuto de oscuridad, King abrió los ojos y reveló una llanura vacía, sin ningún gran gigante oscuro a la vista. Confundido, se volvió hacia su Servant con una mirada de felicitación en sus ojos. Pensar que eres capaz de mantenerte firme contra un Servant, no, tal vez incluso yo te subestimé, maestro. La última parte la dijo su Servant en tono de disculpa, antes de regresar a la iglesia. ¿Qué? Chispas volaron por el aire cuando las espadas chocaron con las dagas. Medusa trató de mantenerse alejada de las espadas de Archer, utilizando su cadena para intentar atar al Servant. Sin embargo, Archer era demasiado ágil para ella, escapando de cada intento de atarlo, acercándose a ella y esquivando su daga al mismo tiempo. Mientras Archer se acercaba a ella, Raider preparó su arma secreta, uno de los aspectos más famosos de su leyenda. Los ojos místicos de la petrificación. Pero ni siquiera eso fue suficiente para detener al hombre. Antes de que pudiera comenzar la petrificación, Archer preparó su arco y disparó 2 flechas a los ojos de Raider. La mujer dejó escapar un grito y el daño le cegó temporalmente los ojos. Archer usó esta oportunidad para ejecutar un contraataque, volteándose sobre ella y cortándola en la espalda con sus 2 espadas, matándola. ¡Qué extraño! Sus habilidades habían disminuido mucho de lo que Archer recordaba de ella. Carecía de cualquier tipo de perspicacia táctica y, en cambio, atacó a ciegas, como un berserker en lugar de un raider. Sin mencionar que sus ojos místicos eran mucho más débiles de lo habitual, y solo lograron agarrarlo ligeramente en el breve momento en que la miró a los ojos. Mash. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito de su maestro. Miró hacia la batalla de su maestro, o mejor dicho, hacia su conclusión. El Servant Lancer tenía su lanza levantada, con la intención de partir a Mash en 2. Sin embargo, Ditsuka corrió para protegerla del golpe, con la intención de salvarle la vida con la suya. Maldición. Archer maldijo su negligencia y corrió al lugar lo más rápido que pudo. Sonido de corte, Mash había estado haciendo todo lo posible. Desde que ella y Ritsuka habían entrado en la singularidad, hizo todo lo posible por estar a la altura del Servant que ahora compartía su cuerpo, incluso si no tenía idea de su identidad. Había intentado convertirse en un escudo para su maestro.
Su maestro, que hizo todo lo posible por salvarla en esa habitación en llamas, que decidió consolarla en sus últimos momentos en lugar de salvarse a sí mismo. Cuando vio que los esqueletos intentaban matar a Ritsuka, se apresuró a defenderlo, sin siquiera darse cuenta de su nueva armadura y escudo hasta que bloqueó su primer ataque. Desde entonces, su principal prioridad siempre había sido protegerlo, a pesar de que no podía extraer todo el poder del Servant con el que estaba fusionada. Cuando ella y Archer pelearon en ese puente, incluso cuando ella estaba abrumada por los números, la idea de dejar que lastimaran a su maestro le permitió seguir adelante y derrotarlos. Cuando ella reveló su naturaleza defectuosa y él la consoló, incluso diciéndole que la ayudaría en el camino, sintió como si de alguna manera se le metieran mariposas en el estómago. Incluso ahora, ella está haciendo todo lo posible para protegerlo. Pero la brecha entre un Servant adecuado y uno fracasado está empezando a mostrarse ante ella. El Servant Lancer la atacó con las muchas armas que llevaba en la espalda, y su ataque llovió sobre su escudo sin piedad. Sigue defendiendo, Mash. Buscaré una apertura. La orden de su maestro sonó en sus oídos mientras él seguía observando la pelea desde la distancia, con preocupación en sus ojos. Se había disculpado con ella después de la pelea en el puente, diciendo que no tenía experiencia y que probablemente ella podría hacerlo mejor con un mejor maestro. Pero realmente no es culpa suya. Es de ella. Una Servant que ni siquiera puede usar su noble fantasma. Mash. Tu izquierda. Al escuchar a Ritsuka, Mash intentó bloquear el ataque. Sin embargo, su cuerpo no reaccionó tan rápido como sus ojos. El martillo la derribó y el escudo se le cayó de la mano. El Lancer levantó su lanza con la intención de matarla. Mash. Vio a su maestro frente a ella. Ah, incluso ahora, ¿me estás protegiendo, maestro? Pero antes de que la lanza pudiera descender, una columna de fuego se formó justo debajo de los pies del Lancer, convirtiéndolo instantáneamente en cenizas. ¿Qué? Ritsuka miró hacia el polvo que solía ser el Servant, la fuente del fuego no estaba a la vista. Oye. Una voz sonó por toda el área de la iglesia. Su maestro intentó localizar la fuente de la voz, hasta que sus ojos se posaron en el techo de la iglesia. Se puede ver a un hombre de cabello azul vestido con una túnica azul parado en el techo, en su mano derecha, se ve un bastón de mago. El hombre saltó y se acercó al maestro adolescente. Gracias por salvarnos. Ritsuka le agradeció al mago, inclinando la cabeza en sincera gratitud. No te preocupes, no me debes nada. El hombre respondió casualmente, haciendo girar su bastón. Eres un espíritu heroico, ¿verdad? Preguntó Mash, levantándose después de su experiencia cercana a la muerte. Sí, soy el caster de esta guerra del Santo Grial, pero me temo que tengo que mantener mi verdadero nombre. Su verdadero nombre es Kuchulain. Mash saltó cuando Archer de repente hizo su aparición detrás de ella. Es la primera vez que lo veo como caster, pero definitivamente es él. Vamos, ¿realmente tenías que hacer eso?